Aló, 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 aló. Aló. Oye, bienvenido. Es increíble estar acá, es genial, es espectacular. Así que vamos a orar y vamos a estudiar la palabra. Padre, damos tantas gracias, Señor, por estar acá. Te damos gracias por el Pato, Señor, que ha pasado por el Valle de las Sombras, pero tú lo has sostenido, Señor. Lo has sostenido en medio de todo su tratamiento y lo vemos acá de nuevo, Señor, nos queda mucho pato y muchos rockeros que tienen que escuchar acerca de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos hoy día al capítulo 14, versículo 14 al 20. El tema es, el título es Cristo viene. Y realmente me tiene muy animado esto, el tema, porque es algo que es importante que nosotros sepamos. O sea, nosotros estamos inmersos en un mundo, en una forma de vivir, en una forma de pensar, pero nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es Cristo. Mira, hay una revista internacional que se llama The Economist. Es una revista que analiza todo lo que bueno, como ahí dice The Economist, lo que sabe en inglés se llama la economía o economía, y analiza la proyección de todo lo que viene cada año. Cuando termina el año hace una proyección a lo que viene. Y en su portada es una portada muy extraña, porque es una portada donde hay un mundo así como global o globalizado, y salen personajes como Trump, como Cristiano Ronaldo, el futbolista, salen algunas como figuras de ajedrez, salen también diferentes naciones, y sale como que hay como que todo está bajo un tremendo, como hay como una especie de cataclismo, o sea, como que todo está así como una mezcla de cosas y de factores que predicen que las cosas tienen como muchas aristas, que no hay como una mirada, que viene algo global, pero que está inmerso en medio de algo que está sobre este mundo, algo que es como que se cierne sobre este mundo. Y esto es bien interesante porque nosotros estamos viendo muchos cambios y los paradigmas de la historia que nosotros nunca pensamos que se iban a dar. Por ejemplo, que Europa está en el poder del Islam. O sea, los musulmanes han destruido, no quieren que se celebre la Navidad. En Viena han atacado los mercados navideños, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, en España. ¡Wow! En un momento los europeos eran los que invadían esos países y ellos imponían. Y imponían también el protestantismo, el catolicismo, también por la fuerza, pero nunca matando, pero nunca tan duro. Entonces nosotros vemos qué pasa, algo está pasando en el mundo, cómo el Islam está tomando este control, pero Europa también se está armando. A mí me gusta mucho estudiar las guerras, me gusta saber por qué fueron y todo, y una de las cosas que está pasando es que en Alemania nuevamente están haciendo servicio militar los jóvenes, porque Europa siempre se han matado los unos a los otros salvajemente. De hecho, hay una guerra que duró 30 años entre católico y protestante. Pero también hay una tremenda presión sobre todo lo que significa una cosa, una instancia en la cual están convergiendo una serie de formas de pensar religiosas, ideológicas, y también una forma de pensar acerca de la economía. Entonces tenemos también que hay hay todo un quiebre en esta forma de pensar en la actualidad, en lo cual está involucrado lo social, lo cultural, lo económico y lo religioso. Y cuando nosotros vemos este nuevo orden, final, nosotros podemos darnos cuenta de que hay Cuando nos damos cuenta de que hay un nuevo orden, también nos damos cuenta de que nosotros como creyentes, que creemos en esto que está acá, que es la Biblia, vamos a estar en medio de ese juego. Vamos a estar en medio de ese juego. O sea,
cómo nosotros nos paramos en medio de todas estas situaciones, todas estas ideas, formas de vivir, formas de entender la historia, cómo nos paramos nosotros los cristianos. Y ese es como el gran punto en el cual estamos nosotros metidos. O sea, ¿cómo nos paramos? Incluso ahora estamos en unas elecciones y nosotros como cristianos tenemos una forma de pensar respecto a lo que significa cosas que son valóricas para nosotros, como el aborto, el que los niños sean niños y ciertas cosas que nos identifican como cristianos. Y dentro de eso también tenemos que analizar lo que los candidatos ofrecen. Pero aparte de eso, que es parte de nuestra ciudadanía, nosotros como cristianos tenemos un mensaje que es el mensaje de Jesucristo. O sea, a nosotros lo que nos identifica, nuestra identidad, es ser cristianos. O sea, nosotros realmente pensamos y creemos que lo único que puede cambiar una nación, un país, una juventud, es el Evangelio de Jesucristo. Y una de las cosas que a nosotros nos muestra las Escrituras es que, no lamentablemente, porque al final es parte del plan de Dios, el mundo va en una caída. O sea, pueden haber, claramente, si hay grupos que oren, pueden detener un poco y Dios va a hacer un trabajo, pero el mundo va hacia un lado, va a una total y completa rebelión en contra de Jesucristo. O sea, eso es lo que nosotros debemos entender. Y cuando nosotros vemos esta rebelión totalmente generalizada en contra del Evangelio y de las Escrituras, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que realmente el cambio real, lo va a hacer Cristo y no lo va a hacer ninguna organización, ni política, ni religiosa, ni económica, sino que todo eso va a converger en un nuevo orden mundial, en el cual este orden mundial va a dejar completamente de lado la Biblia, e incluso, miren lo que les voy a decir, en algún momento se va a prohibir predicar, porque ya está pasando, que se están llevando presa gente por predicar, e incluso los musulmanes no quieren que la gente predique, porque ellos son agresivos. Entonces nosotros estamos en esta mirada. Como creyentes en la Biblia, ¿cuál es nuestra esperanza? Es el rapto de la iglesia antes de los 7 años de tribulación. Nosotros encontramos en las Escrituras, en 2 de Tesalonicenses, que Pablo habla del día del Señor, que es el día en que al final de los 7 años de tribulación el Señor viene a hacer juicio sobre las naciones, y dar inicio al milenio. Y lo que vamos a ver en estos versículos es una mirada a esta venida del Señor Jesucristo, a su segunda venida, visible para tomar control de este mundo, pero va a ser una venida en la cual Jesucristo va a venir, suena como duro lo que voy a decir, pero Él va a venir a vengarse por el mal del hombre, en contra del hombre y en contra de Dios. Y es lo que vamos a ver ahora. Es como una mirada que nos da acá, estamos a mitad de tribulación, estamos de los 3 años y medio finales, donde están todos los juicios de Dios, donde el anticristo ya quiere controlar el mundo entero, está persiguiendo a cristianos y está persiguiendo a judíos. ¿Vieron una noticia de hoy día, muy fresca, lo que pasó en Australia, si no me equivoco? ¿Quién lo vio? Lo viste. En Australia, si no me equivoco, ayer hubo un atentado en que mataron a judíos. Estaban los judíos celebrando una fiesta judaica, en Hanukkah, y aparecieron un grupo de personas y mataron así, a sangre fría, a 10 judíos. El antisemitismo está creciendo. Y fíjate, otro detalle, que está creciendo dentro del mundo cristiano evangélico también. Cada día hay más cristianos que están en contra de Israel. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver es que en el gran engaño de los últimos días, la Biblia predice que va a haber apostasía generalizada. O sea, dentro de los grupos cristianos van a haber muchos apóstatas.
Y una de las cosas, mira, y otra cosa que está pasando en el mundo cristiano, y que yo creo que los que conocemos más de historia cristiana nos da mucha pena, es que hombres como Kirk Cameron, que eran gente que todos queremos nosotros, ahora está hablando de que no existe un infierno eterno, sino que él está creyendo algo como es el aniquilacionismo, que significa que Dios destruye a los que no creen. Y eso lo creen los testigos de Jehová y los adventistas. Y eso ha causado un gran revuelo en el mundo cristiano. Todos están opinando. ¿Cuál es mi opinión? Yo estoy orando por él y creo que es un hermano que está confundido. Pero también entiendo una cosa, que la Escritura dice que en los postreros tiempos habrá doctrinas engañadoras que engañarán incluso a aquellos que han conocido a Dios. Porque ese es el trabajo del diablo. Entonces, más que nunca tenemos que estar nosotros prendidos de la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo para que nos ilumine en estos días, que va a ser de mucha confusión, mucha mezcla de cosas. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que estar muy claros, que de repente podemos alinearnos con ciertas cosas que pueden ser buenas en ciertos aspectos, pero nosotros no sabemos el fondo. Porque toda persona que no conoce a Cristo es una persona que tiene una mirada sesgada de la realidad. Puede que comparta ciertos valores como los nuestros. Por ejemplo, que estamos en contra del aborto, que estamos en contra de sexualizar a los niños, pero no necesariamente significan que son personas que aman a Dios o que son personas que van a creer en Dios. Entonces, esa es la gran batalla. Y cuando nosotros vemos el versículo 14, lo que nosotros vemos es una mirada de cómo va a ser el juicio de Dios sobre este mundo que se revela en contra de su palabra. Vamos entonces, versículo 1 del versículo 14, del capítulo 14, dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Qué es lo que significa una hoz? Que él va a cortar, va a cegar. Había un tema, si no me equivoco, que salió hace años, un tema que se llamaba El Arenero, de Metallica era. Ya viene El Arenero, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que todos decían, que en ese tiempo decían, está hablando del Apocalipsis? Y es como que el Señor va a venir al final de estos 7 años de tribulación y va a hacer juicio sobre los impíos. Y va a hacer juicio de muerte y destrucción de la carne y física para después la eternidad. Entonces dice ahí: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Es como decir, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. El Señor viene, pero ya no viene, y esto es lo interesante, no viene como un cordero, sino que viene como un león a hacer juicio. Mira, vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el verdadero caballo blanco en que viene el Señor Jesucristo. No el que estudiamos al principio de Apocalipsis, que era este jinete que venía en un caballo blanco con un arco sin flechas, que es el anticristo. Este es realmente es Cristo, porque dice que Él es
que Él se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos que comienza el engaño, y nosotros vemos a este caballo, a este jinete que viene en un caballo blanco, en el capítulo 6, donde dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando nosotros vemos este caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, estamos viendo el comienzo del engaño. Este es el anticristo, que viene también montado en un caballo blanco. Pero si tú ves todos los versículos que vienen después, vas a ver que después viene el caballo bermejo, que quita la paz del mundo. Después viene el caballo negro, que trae hambre al mundo. Y después ves un caballo pálido que trae la muerte por intermedio de las guerras y las enfermedades. Este es el anticristo que va a recibir este mundo. El nuevo orden recibe al anticristo. Y durante 7 años el anticristo y este nuevo orden, que tiene, como les decía antes, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo social, y que pareciera que el hombre va a tener un nuevo mundo a su imagen, sin la imagen de Dios, sin los valores morales que están en la palabra de Dios, sin el concepto del Dios de la Biblia, sino que con un concepto de un Dios falso, de un Dios mentiroso y de un Cristo mentiroso, que es el anticristo. Cuando se desarrolle ese sistema de 7 años, cuando pareciera que va a tener el control de todo, es cuando Cristo viene pero con poder. Entonces, volvamos nuevamente al 19, versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es Jesucristo. El Verbo es Cristo. Una ropa teñida en sangre. Él fue a la cruz por nosotros. Y el 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones. Y esto es lo que nosotros debemos entender, hermanos y hermanas, que nosotros estamos en un mundo adverso y que cada día va a ser más adverso, pero al verdadero cristianismo, porque gran parte del cristianismo va a entrar al engaño de los últimos días. La Escritura predice que va a haber una gran apostasía. Y mira, hay cosas que nosotros ni siquiera podemos pensar que van a ser así, pero yo te digo, grandes organizaciones religiosas van a caer en apostasía. Organizaciones religiosas que para nosotros son respetadas. Y alguien me podría decir: el catolicismo. Estoy hablando del catolicismo y aparte del catolicismo. Porque es así, va a haber un engaño. Quizás los grupos cristianos vamos a tener que ser como los primeros grupos de cristianos que existieron, casi al margen de la ley. Porque si nosotros realmente, como iglesia, no nos damos cuenta del engaño y entramos a todo lo que el diablo quiere hacer, yo te voy a decir que hay una gran parte de la iglesia que no está predicando el evangelio. Está dando un mensaje aguado del evangelio. Es como un evangelio progresista, un evangelio del amor. Dios tiene amor por el pecador, pero debe arrepentirse. Es un evangelio acomodado a la ideología, es un evangelio acomodado a la filosofía, es un evangelio que puede ser ritualista, pero no es un evangelio que toca el corazón, no es un evangelio que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, si nosotros miramos la historia de la iglesia, cuando la iglesia ha sido más perseguida, ha sido más fuerte, pero ha sido un remanente. La iglesia fiel ha sido perseguida. Imagínate, piensa, mira, lo que yo te digo cuando viví en Iquique, que en algún momento querían
en los organismos gubernamentales, que no me acuerdo de qué presidente era, no me acuerdo. Así que no voy a hablar de qué presidente, pero querían que los pastores de Iquique, porque yo me juntaba con otros pastores, una organización que había, que querían que nosotros tuviéramos que pasar, cada vez que hiciéramos un estudio, una predicación del domingo, que nosotros teníamos que entregarlas a las autoridades, para que las autoridades revisaran si podíamos no hacerlo. O sea, ellos nos dieran el visto bueno. Y por ejemplo, algunas recomendaciones: no usar la palabra pecado, no usar la palabra castigo, no usar la palabra infierno. Bueno, si vamos a predicar sin usar esas palabras, entonces ¿qué evangelio vamos a predicar? Y tú ves cosas que estás viendo hoy en día, tú ves cristianos que dicen que están de acuerdo con ciertas posiciones ideológicas, y mira, entiende lo que te estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la palabra de Dios, pero si tú estás apoyando algo que va directamente en contra de la palabra de Dios, entonces tú no estás siendo fiel al Señor Jesucristo, porque precisamente lo que la palabra enseña es lo que provoca el escozor del mundo. Si nosotros predicáramos un evangelio como el mundo lo quiere, seríamos uno con el mundo. Por eso que el engaño es tan sutil, porque muchos pastores, por el bien de la paz, digamos, van a ceder y uno sabe que están cediendo. No hablan de pecado, y tampoco quiere decir que todo el tiempo vamos a hablar de pecado, no estoy hablando de eso, pero de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña estas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que en algún momento la iglesia va a ser sacada, 7 años va a tener este nuevo orden, y cuando pareciera que ellos tienen el control de todo, entonces se abre el cielo y aparece este caballo blanco con el Señor Jesucristo montando, pero ya como rey y guerrero. ¡Wow! Ya no como un cordero. Recuerden que es como cordero, dice que no abrió su boca. Fue castigado, fue escupido, fue traicionado y lo hizo por nosotros. Fue a la cruz, pero ahora Él viene a hacer juicio. Si hay algunos textos de acá de Apocalipsis que dice que las personas impías se van a esconder detrás de las rocas, porque el resplandor va a ser tan increíble, es Dios bajando a este mundo lleno de pecado, a hacer juicio y a hacer justicia y a descontaminar este mundo, porque este mundo está contaminado con el pecado. Los niveles de locura del ser humano son extremos, o sea, todas las cosas que uno puede pensar que ofenden a Dios, la están haciendo y la están promoviendo. Y en muchas iglesias ni siquiera van a tocar los temas, porque eso puede ser algo en contra de ellos. Porque la Escritura dice que se amontonarán a escuchar doctrinas de demonios. Y mira la iglesia que enseñamos la palabra, acá no se amontonan a escuchar. El engaño siempre ha atraído más a la gente. El mundo va a ser engañado. Por eso es lo que dice ahí, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro. El pecado tiene que ser juzgado y castigado. Sí, mira, es como que si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, ¿cómo van a ser nuestros hijos? Si no hay leyes duras en contra de los que hacen el mal, si no hay leyes duras en contra de los que violan a niños y los matan, si no hay leyes duras, nosotros sabemos que nunca el hombre va a cambiar por nada. Cuando venga el Señor Jesucristo va a decir, se acabó. Viene un orden real, viene una justicia real. ¿Han pensado ustedes lo increíble que sería tener justicia real y un orden real cuando uno ve tanta sinvergüenzura? Uno ve sinvergüenzura y deshonestidad por todos lados. Es enfermante. Es enfermante. El otro día fui a comprar una farmacia y compré varias cosas en la Simi, porque es la farmacia barata, y además de tercera edad y todo eso. Pero la persona que se estaba quejando y que estaba atendiendo,
y que tenía una tremenda fila, se quejó de su jefe, no me pasó todas las cosas. Yo le dije, me falta eso. Ah, ya me dijo, disculpa. Y después me di cuenta de que se quería quedar con cosas, porque después otras cosas que compré tampoco me las pasó. Varias personas han salido que en el metro las personas que cargan no cargan, se quedan con el dinero. Y uno escucha discursos como estos, que la gente millonaria roba, y a ellos hay que perseguir. Pero el que roba así es igual de pecador, es igual de pecador. O sea, nos están tratando de decir que hay ciertas formas de pecado. Mira, por ejemplo, en muchas iglesias se habla terriblemente en contra del adulterio, y es terrible. No, perdón, se habla terriblemente en contra de la vida homosexual, así, pero duro, salvaje y brutal. Pero no tienen el mismo discurso con un adúltero. ¿Cuál es la diferencia? El pecado es pecado. O sea, ¿el adúltero es menos pecador que el que practica una vida homosexual? ¿El que miente es menos pecador que el que dice mentiras blancas? ¿Las mentiras blancas no son mentiras? Y eso es lo que va a regir. Es por eso que es tan importante que nosotros como cristianos, pese a que nosotros veamos que la gente engaña, que los cristianos mienten y engañan, que nosotros que le pidamos a Dios poder ser personas honestas, buenos ciudadanos, que hagamos las cosas bien. Aunque nadie los mire, y aunque a nadie nos importe, y aunque algunos se rían de nosotros. Porque va a llegar un momento en que Dios va a hacer justicia. Y hay un texto del Antiguo Testamento, si no me equivoco, que está en Ezequiel, que dice que los justos brillarán como el sol. Piensa esto, va a llegar un momento en que todos aquellos que hemos creído en Cristo y hemos creído en la justicia de Dios, vamos a brillar como el sol. Y todos los engañadores, los mentirosos que dice la Escritura, los que hacen mal, ¿dónde van a ir? Al lago de fuego. Y eso no es un acto de maldad de Dios, es un acto de justicia. Porque Dios está dando la oportunidad, día tras día, está dando la oportunidad que la gente se arrepienta, pero la gente no quiere arrepentirse. Es más, no solamente no quiere arrepentirse, quiere sacar cualquier cosa que le recuerde que Dios está hablando. Cualquier cosa. Si no hay Biblia y no predican, entonces no hay pecado. El pecado va a destruir al hombre. Y la palabra de Dios es lo que realmente restaura al hombre. Mira lo que dice después la última parte del 15, dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Un Dios airado, pero por justicia. No es un Dios un Dios tirano, es Dios que aguanta y espera. Yo creo que todos nosotros como cristianos, ¿cuántas veces oramos, Señor, ordena luego este mundo? ¿Por qué tanta injusticia? Pareciera que nada es verdad. ¿Quién cree en algo ahora? Todo está lleno de noticias falsas, todo cuando uno compra por internet, todo es mentira. Como una canción, toma estas cápsulas y verás cómo te sale el pelo. Toma estas cápsulas y verás cómo adelgaza. Si tú tomas esto, te aseguramos, te garantizamos. Hay un estudio, ¿han escuchado eso? Hay un estudio que dice, ¿quién hizo el estudio? Hay un estudio que dice y fíjate una cosa, la gente es estafada y engañada una y otra vez y vuelve a caer en el engaño y en la estafa una y otra vez. Porque tenemos el corazón así, los seres humanos somos así. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Viene, pero a hacer juicio. Porque además, recuerden que Él va a venir a vengar la sangre de los mártires que vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos los mártires de Apocalipsis? Cuando ve unas personas que están cantando y que están con túnicas blancas, ve a estas personas en el cielo y Juan pregunta, ¿quiénes son? Y él dice, son los que salieron de la persecución de Apocalipsis. Todos ellos dieron sus vidas por Cristo. Ahora están en el cielo, están alabando. Y Jesucristo ahora viene a vengar. Viene a vengar la sangre de aquellos que sufrieron por su causa. Por su causa. Mira lo que dice el 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito su nombre. Este nombre, Rey de Reyes
y Señor de señores. Es el único a quien nosotros adoramos, es el único a quien alabamos. Él es a quien servimos, por Él servimos. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, grandes y pequeños. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Todas las personas que practican todo tipo de cosas y se autojustifican, porque nosotros vemos hoy en día que todos se autojustifican, todos se victimizan. Soy asesino porque cuando chico me pegaban. Soy esto porque cuando chico no tenía esto, porque cuando era niño me pasó esto. Y eso significa que tú tienes el derecho de matar, de violar, de robar y de destruir. Es una pena eso. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos situaciones como la mía, en que mis papás se separaron, y eso a mí me dolió. Y era un tipo que vivía de una manera que no corresponde. Pero cuando el Señor me buscó y en algún momento me arrepentí, no le eché la culpa a mis papás de nada, me arrepentí de mis propios pecados. Porque cada persona que muera sin Cristo cuando vaya al juicio final, va a tener que dar cuenta de su propia vida, no de que hable de la vida de lo que le hicieron los padres o de lo que le hicieron en el colegio, no, por su propia vida. Cada uno va a responder por su propia vida. Y grandes, dice ahí, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y acá nosotros también vemos que el Señor Jesucristo destruye al anticristo, a la bestia y al falso profeta. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todo esto que nosotros vemos, este nuevo orden que nosotros vemos que en esta revista que sale esta portada del Economy, donde un mundo global, donde parece que están unidos, pero que internamente hay tantas cosas, pero llega un momento que cuando el Señor venga en este caballo blanco y todo el mundo lo vea, que los ejércitos de la tierra, las naciones se van a unir, ¿saben para qué? Para tratar de impedir el regreso de Cristo a este mundo. Lo dice acá, dice, y vi a la bestia, que es el anticristo, a los reyes de la tierra, o sea, la mayoría de los presidentes de este mundo, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La rebelión humana está en el corazón y nosotros ahora estamos en el centro de esa rebelión. Nosotros estamos en el centro de esa rebelión y los que tenemos más edad sabemos que lo que estamos viendo ahora nunca existió antes. Porque pese a que el mundo era malo, había un concepto del bien y del mal, había un respeto por las cosas de Dios. Ahora nada de eso existe. El odio es contra el cristianismo, el odio es contra una iglesia, ya sea católica, el odio es contra un crucifijo. El hombre en total rebelión a Dios. Pero ¿qué va a pasar? Dice el versículo 20. Y vi la bestia, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ni siquiera van a juicio final, el falso profeta y la bestia, directo al lago de fuego. Ahora, muchos estudiosos bíblicos dicen que en estos días, cuando habla de estas señales, es que, y esto es una cosa que ya lo están diciendo varios maestros serios, es que en realidad lo que posiblemente hasta nosotros no vamos a estar acá, pero en esa generación se vean que como que vienen los extraterrestres, porque están diciendo que nosotros fuimos creados por extraterrestres, que somos un experimento. Y los demonios se visten como ángel de luz. Y los demonios, dice la Escritura, que va a haber una invasión demoníaca.
Pero los demonios siempre se disfrazan. En la antigüedad eran los dioses. Milcom, Baal, Astaret, Saturno, Marte, eran demonios que engañaban a las naciones. Pero ahora no va a venir alguien que sea como un dios antiguo, pero ahora estamos hablando de los grises. ¿Han escuchado hablar de los grises? De los reptilianos. Todos estamos escuchando. Hay unos que son chiquititos, hay otros que son grandes. Los nórdicos. ¿No les suena parecido a lo que dice Efesios? Mira, ¿no les suena parecido a lo que dice Efesios? Y esto es interesante porque uno empieza a entender a qué se refiere con el gran engaño. No es solamente político, económico, cultural, también es espiritual. Es un engaño como nunca antes ha tenido el hombre, como en la generación de Noé, cuando los ángeles caídos tuvieron hijos con las mujeres y nacieron personas gigantescas y poderosas. Por eso que vino el diluvio, porque tuvo que arrasar con toda esa generación híbrida y contaminada. Porque el diablo siempre ha querido contaminar al hombre, totalmente. ¿Saben ustedes que si el diablo lograba contaminar la simiente de la mujer, no habría nacido Cristo? Por eso que tuvo que sacar a Noé. Porque si se contaminaba con estos ángeles caídos, no podría haber nacido Cristo. El diablo siempre ha querido destruir la obra de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 6. Versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nosotros de repente vemos gente que nos hace la vida mala o imposible. Pero detrás de ello, ¿qué es lo que hay? Así como detrás nuestro hay un poder que nos cuida, el Espíritu Santo, y Dios envía ángeles que nos protegen. Pero ¿qué hay detrás de la gente que no conoce a Dios hoy en día? Todo este mundo espiritual sobre ellos, con sentimientos de odio, con sentimientos algunas veces de depresión extrema, con sentimientos de suicidio, con sentimientos de cambia tu sexualidad porque vas a ser feliz si tienes otra sexualidad. Con todo esto viene de algo espiritual. Y cuando nosotros vemos toda esta locura ahora de los grises, los nórdicos, nosotros vemos en el versículo 12 del capítulo 6 que Pablo está diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un ejército espiritual que engaña, que miente, que hace señales, que engaña a las personas, que crea religiones donde si tú haces mantra, que crea religiones en la India, donde las personas se comunican con supuestas entidades espirituales, que fíjense que eso está de nuevo de moda. Yo anoche estaba escuchando, no podía dormir, y las personas que están hablando de estas conexiones que es una cosa muy rara porque se conectan por medio de estas entidades espirituales, pero también están diciendo que son todos estos como seres de este mundo extraterrestre que son interdimensionales, que en realidad aparecen y desaparecen porque están en el mundo espiritual y que del mundo espiritual después están en el mundo físico y que por eso que no los pueden atrapar, porque cuando los persiguen se pasan al mundo espiritual. ¡Wow! Porque la Biblia nos dice que hay habitantes en otros planetas, pero dice que hay un mundo espiritual. Es que ese mundo espiritual está en medio nuestro y nosotros lo hemos vivido. Lo vivimos siempre, con sueños, con miedos, con cosas extrañísimas que nos pasan, cuando nos queremos congregar, cuando estamos haciendo algo para el Señor. Por eso que tenemos que estar atentos, porque esta es la realidad. Y si nosotros no estamos en la realidad, ¿vamos a ser pocos? Sí. ¿Somos pocos en el mundo? Sí. Pero la Biblia siempre dijo que iba a ser así. Entonces, volvamos a los últimos versículos. Dice, además, dice, estos dos, hablando el falso profeta y la bestia, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto suena duro, ¿cierto? Sí, y lo es. Lo es. Pero es lo que dice la Biblia. O sea, si yo empiezo a pensar que un Dios de amor, que está dando la oportunidad y sigue dando la oportunidad para que la gente se arrepienta, pero que yo digo en realidad Dios es tan bueno que en realidad la gente que muera en rebelión va a desaparecer.
Mira, hay otra doctrina, también tengan cuidado. Hay una doctrina platónica que se metió que dice que nosotros somos inmortales, pero que desde siempre hemos existido. No es así. Nosotros venimos a existir cuando Dios nos envía al vientre de nuestra madre. ¡Wow! Entonces, todo esto viene ahora. Doctrinas falsas, herejías. Y a mí me da mucha pena por Kirk Cameron, porque no vaya a ser cosa que se siga deslizando. En un momento dijo, hace con varios meses escuché que él dijo que él no creía que Israel era el pueblo de Dios. Toda la Biblia te habla de que Israel es el pueblo de Dios. Oh, peligroso. Y ahora está con esta cosa y estamos orando. Yo estoy orando porque le tengo cariño y es un hermano, un buen hermano. Pero la Biblia nunca dice que los que mueren sin Dios desaparecen. Dicen que hay una eternidad. Y lo está diciendo acá. Y mira lo que dice el 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Han visto ustedes algunas veces algunos reportajes de cómo fue la Segunda Guerra Mundial? La batalla de Stalingrado en Rusia, después cuando llegaron los ejércitos aliados y rusos a Alemania, las mujeres en Alemania vivieron un infierno. Los rusos fueron salvajes, pero salvajes. Por eso que los alemanes, yo conocí un ruso y un alemán y no se hablaban y trabajaban juntos. Se odian porque los rusos se vengaron. Imagínate, comunismo duro, pudieron entrar a Alemania las mujeres, los niños y los ancianos sin defensa. Las cosas que hicieron, cómo se comportaron los seres humanos, cómo escondieron cosas los aliados, cómo se escondieron una serie de cosas, cómo hubo un holocausto de 6 millones y cómo nadie se dio cuenta. Cuando el ser humano se aleja de Dios no tiene límite, y cuando Dios interviene es porque dice hasta acá no más, hay un límite. Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, y así estamos ahora. Recuerden lo que dijo Jesús, será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé, y nosotros estamos viviendo los días de Noé. Por eso que tenemos que afirmar nuestra fe y mantenernos, porque el Señor viene por nosotros, y el Señor es bueno y es fiel. Volvamos entonces para terminar el último versículo del capítulo 14. Dice el versículo 20, es el último versículo el 19, dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Saben lo que antes hacía el vino pisando las uvas? Y las uvas se exprimen. Eso es lo que va a hacer el Señor. Va a pisar el lagar de aquellos que han sido sus enemigos. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, porque todo esto es en Jerusalén. Empieza en Jerusalén, termina en Jerusalén. Empieza en Israel, termina en Israel. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. O sea, todas las guerras que hemos visto, todas las locuras, las explosiones atómicas, no van a hacer nada con todo lo que va a pasar durante estos 7 años. En que el hombre va a recibir en sí mismo el justo castigo por su rebelión. Y mira el último versículo para terminar, ahora sí, porque también están diciendo que no hay un milenio. Mira, en el capítulo 20 dice, después de todo este juicio, Jesucristo volviendo con sus ejércitos, destruyendo a todo este mundo unido, seguramente con armas nucleares, con drones y con toda esta cosa, pensando que con su armamento pueden impedir que el Señor regrese y venga la destrucción total. Mira cómo empieza el 20. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, es lo que viene. La iglesia sale antes de los 7 años de tribulación. Lo dice primera de
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, si no me equivoco, también lo dice Primera de Corintios. La Escritura habla una y otra vez de que la iglesia no está puesta para la ira de Dios, porque somos la novia de Cristo. La iglesia es sacada, se desarrollan estos 7 años de tribulación, no necesariamente inmediatamente, pero hay 7 años en que va a tener el control del anticristo. Los 3 años y medio primero de esto, pareciera que el mundo se reencuentra, hay una economía, hay una iglesia ecuménica, como cada uno adora a su Dios a su manera, y todo eso parece que va a funcionar, pero el anticristo a mitad de la tribulación se sienta en el templo reconstruido de Jerusalén, se hace adorar como Dios, los judíos despiertan, gran cantidad de judíos se convierten, mucha gente se empieza a convertir en el mundo y comienza la persecución más terrible. Al final de estos 3 años y medio de la segunda parte, viene el Señor, como lo que leemos acá. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando pisa el lagar de la ira? Dice que unos serán tomados y otros serán dejados. Eso lo dice en Mateo 24. Algunos entran al milenio. Entran al milenio. ¿Quiénes? Los que la Escritura dice, ¿han escuchado eso que decían los católicos cuando dicen, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed? ¿Han escuchado eso que decían los católicos? Todos aquellos que estén durante la tribulación y que rechacen la marca del anticristo, que no quieran ser parte de este sistema, van a entrar al milenio. Y todos aquellos que tengan la marca del anticristo van a estar bajo este juicio. Entonces, todos los que están bajo el juicio entran al infierno, se van al infierno. Los que sobrevivan porque rechazaron la marca de la bestia, entran al milenio. Y después vamos a estudiar el milenio. Entonces, eso es lo que viene. El rapto, 7 años de tribulación, al final de los 7 años, la venida del Señor a hacer juicio sobre este mundo. Él separa las ovejas de los cabritos, ahí separa las ovejas de los cabritos, y después hay 1000 años donde el Señor va a reinar en este mundo con Israel y con nosotros la iglesia. Con nosotros la iglesia. Ese es el plan de Dios. Y ese plan en algún momento vamos a vivirlo. Por ahora tenemos que esperar. Pero viene, Cristo viene, por eso se llama así este tema, Cristo viene. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Señor, es un ánimo para nosotros, porque muchas veces nos sentimos como desarmados, Señor, desanimados. Y miramos también el mundo que nos rodea y nos damos cuenta de que hay no solamente confusión, sino que también hay enemistad, hay odio, hay algo en el corazón humano, Señor. No hay un deseo de unirse, no hay un deseo de armonía, Señor, sino que cada cual luchando, cada cual conquistando, Señor, las naciones confundidas, las religiones cayéndose por la corrupción, y pareciera que todo es así. Pero cuando vamos a tu palabra, podemos ver que tú eres un Dios bueno, eres un Dios santo, eres un Dios que está esperando el arrepentimiento de todos, y que también eres un Dios que nos tiene en su mano. Aunque algunas veces lo dudamos, tú nos tienes en tu mano. Y rogamos, Señor, que podamos llegar hasta el final de la carrera. En el nombre de Jesús. Amén.